damos la cordial bienvenida para este conversatorio en formato remoto y que responde a los intereses de parte en especial de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, tendientes a crear lazos bidireccionales entre el mundo escolar, las experiencias profesionales y nuestro instituto como formador. En esta ocasión vamos a contar con una querida exalumna y voy a dar paso a el profesor coordinador de las prácticas pedagógicas, el profesor Carlos Bravo, quien va a conducir este diálogo. Cabe señalar que, como en otras ocasiones hemos desarrollado en este formato, esta actividad se está grabando, luego se va a subir a YouTube en los próximos días y al concluir, esperamos que sea del orden de los 45 a 50 minutos, vamos a dar espacio para preguntas. Recomendamos que las preguntas las escriban en el chat de manera de respetar ese orden para efectos de los temas que se van a ir abordando. Eso, muchísimas gracias de todo corazón, Nadia. Ya, ahora sí. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Se escucha, verdad? ¿Se Sí, escucha bien? perfecto. Sí, perfecto. Bien, me ha tocado, digamos, presentar a nuestra invitada de hoy, a Nadia Yamet, que como ya dijo la profesora Cubillo, es exalumna de nuestra carrera y, y agradecemos su disposición, dice, a este conversatorio que esperamos contribuya a enriquecer la mirada profesional de nuestros futuros profesores de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Brevemente, diremos que Nadia amplió los límites tradicionales del ejercicio docente y su experiencia en el Museo Regional de Rancagua, donde se desempeña como encargada de educación, nos invita a pensar en estos otros caminos factibles de seguir en la pedagogía, pero fuera del aula escolar, digamos, tradicional, cada vez más vigentes en museos, bibliotecas, galerías y en otras instituciones. Entonces, Entonces, yo esta, paso. entonces esta vez, a través de nuestro conversatorio, exploraremos esta experiencia y cómo los espacios culturales dialogan con el sistema educativo. Ya, bueno, repito, como dijo la profesora Cubillos, las preguntas las vamos a dejar para el final y los invito a hacerlas a través del chat, ¿ya? Para que queden registradas las preguntas. Bien, vamos a hablar primero con Nadia, vamos a partir el diálogo hablando un poco de su trayectoria profesional. Eh, bueno, la primera consulta, digamos, vemos que ella está trabajando, digamos, en un espacio, digamos, distinto o no convencional, eh, desde la perspectiva que podemos tener nosotros de lo que es el trabajo docente. Entonces, quisiéramos preguntarle si trabajaste en el sistema escolar y cómo fue esa experiencia. Eh, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Respondiendo a tu pregunta, Carlos, ¿Mm? sí, efectivamente trabajé 3 años en el sistema escolar formal. Ya, para contextualizarlo, yo finalicé mi carrera en diciembre del 2016 y para mi fortuna, cuando volví acá a Rancagua, después de estudiar en Valparaíso, inicié trabajando en una escuela de educación básica. Ya, posteriormente estuve trabajando en un liceo técnico, aquí también en Rancagua, y luego también en otro colegio básico. Durante esos 3 años fueron muy desafiantes, ya poder adaptarnos, por ejemplo, siendo que la carrera está enfocada en educación media. Yo encontré trabajo en la educación básica y realicé clases desde primero básico. Entonces tuve durante esos 3 años una gratificante labor docente, ya en contextos vulnerables. Esos tres establecimientos en los cuales yo trabajé eran
vulnerables y en sectores muy desafiantes, ya sea por recursos, por las características de los estudiantes. Y en ese sentido fue muy bueno para mí. A mí me gustaba hacer clases en el sistema formal. Y posteriormente fui abriéndome camino hacia esta otra mirada, hacia otro espacio de desarrollo profesional. Eh, em, Así que eso, Bueno, pude experimentarlo, sí. ya, muchas gracias por tu Mira, y ahí engarzamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste a desempeñarte como encargada de educación del Museo Regional de Rancagua? ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo llegaste a esa instancia? ¿De qué Mira, manera? en mi caso particular, mi interés por este ámbito nace desde mi último año de la carrera. Ya les voy a contar una experiencia. Yo me encontraba haciendo mi práctica profesional en un liceo de Viña del Mar en el contexto de la carrera y en ese segundo semestre del año llegó una exposición temporal a la Facultad de Derecho de la UB, una exposición del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y a partir de eso tuve la oportunidad de postularme como monitora para esa exposición y a partir de eso es que yo fui conociendo este otro camino de desarrollo profesional en donde pude interactuar a partir de una exposición con las personas, con estudiantes. Entre otros visitantes, ¿cierto? Y a partir de eso yo fui buscando espacios en donde pudiera experimentar, tener la oportunidad de salir de este espacio que es solo el profesor en una escuela, en un liceo, sino que tratar de ver otras miradas. Y a partir de eso es que yo tuve la oportunidad de asistir a un diplomado que hizo la UB, que recuerdo que se llamaba algo de Cultura, Memoria, Patrimonio, que lo hicieron en conjunto con el Centro Cultural Ex Cárcel en ese contexto. Pude participar de ese diplomado becada y a partir de eso es que se abrió mi camino en este ámbito, ¿ya? Luego, después en el contexto de estos 3 años que te mencionaba que estuve en el Ujú. sistema formal trabajando, eh, fui compatibilizando, haciendo voluntariados, haciendo otros diplomados, porque a comparación de la malla curricular que ahora tienen en la carrera, que hace esta división, ¿cierto?, entre la licenciatura en Historia y Patrimonio y el camino del profesor, ¿cierto?, de asignatura. En mi contexto no existía estos ramos de patrimonio, de educación patrimonial, de ámbitos más culturales. Entonces, yo, desde la necesidad de poder saber más sobre este ámbito, sobre los museos, los espacios culturales, fui haciéndome espacios desde el voluntariado. Hice un voluntariado en el Museo de la Educación en Santiago. También hice un voluntariado aquí en el Museo Regional y hice diplomados también en patrimonio cultural. Entonces, a partir de esa necesidad, fui construyendo un camino en cierto sentido. No fue algo de un día para el otro, no fue una cosa de azar, sino que yo fui explorando las posibilidades. Porque pese a que a mí me gusta hacer clases en el sistema formal, yo quería tener la mayor posibilidad de abanicos, de posibilidades para decidir, que no solo, por ejemplo, el colegio fuera el único espacio en donde yo pudiera desarrollarme profesionalmente, sino que yo quería tener la posibilidad de decidir qué era lo que me gustaba más o qué era lo que me hacía más sentido también. Entonces, a partir de eso es que yo fui perfeccionándome, atreviéndome Mm, a buscar espacios y así es como llegué a este puesto. mm, Ya después de esos 3 años que te digo que estuve trabajando formalmente en escuelas, se abrió la posibilidad de la vacante. Yo llegué por concurso público al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en específico a la unidad del Museo Regional de Rancagua. Pero ¿sabes qué?
haber hecho ese camino de perfeccionarme después con diplomados, con cursos, a veces gratuitos, que ahora hay en internet. Y también estos voluntariados me sirvieron mucho para enfrentarme a un concurso público, porque los concursos públicos tienen diferentes etapas. O sea, por un lado está el currículum, ¿cierto? La experiencia que uno tiene trabajando, pero también te desarrollas entrevistas, te hacen pruebas teóricas. Yo tuve una prueba teórica para poder pasar a una siguiente etapa. Entonces, todo ese camino recorrido previamente a mí me ayudó mucho para enfrentarme a ese proceso de reclutamiento y ser la persona más idónea, por ejemplo, por así decirlo, en realidad, para ese puesto, porque era una vacante y postularon, no sé, más de 100 personas a ese puesto. Entonces, ahí tú te das cuenta que el que la sigue la consigue, podríamos decir. O sea, tratar de buscar las posibilidades, no esperar que las cosas lleguen solas, sino que si a ti te interesa un camino, ver, probar, tratar de buscar información, de autoeducarse también. Y es así como llegué al museo. O sea, con estos voluntariados, con estos diplomados, con estos cursos gratuitos a veces, y tratando de compatibilizar. Yo sé que a lo mejor no todos tienen la posibilidad porque todas las realidades son distintas, ¿cierto? A lo mejor no todos podemos hacer voluntariados, pero ahora hay más información disponible y también esta instancia, o sea, que se dé un diálogo en donde tú puedas tener la posibilidad de conocer otras realidades, ahí tu mente se va abriendo a que el colegio o el sistema formal no es la única realidad en donde el profesor puede trabajar. Dicho sea de paso, también están los museos, están, por ejemplo, las editoriales, Claro. bueno, hay un sinfín de posibilidades. Es cosa de que nosotros podamos buscarlas. Gracias. Mira, para terminar esta parte de tu trayectoria profesional y cómo llegaste a ser encargada de educación en el museo, solamente precisar, voy a hacer un poquito más ir al detalle para que, porque algunos chicos o chicas estudiantes se estarán preguntando, claro, ¿cómo llegaste al dato concreto, o sea, de este concurso? ¿Lo viste por la prensa, por internet? ¿Entraste a la página del servicio? ¿Cómo fue? En mi caso, yo lo busqué en empleos públicos. Hay un sitio web Ya. que, bueno, ahora con el avance de tecnología, ¿cierto? Es mucho más conocido y todos los concursos públicos se publican ahí, que es la página web www.empleospublicos.cl. Ahí es una página que es en donde uno postula a Mm. todos los servicios, o sea, los servicios de salud, de cultura, de educación. De hecho, las personas que quieren ser directores en los establecimientos educacionales públicos también postulan por ahí. Entonces, yo postulé a esa página y ahí fue como... eh, bueno, fue pasando el concurso, ¿cierto?, las diferentes etapas. Eh, y yo, como les dije anteriormente, yo había estado vinculándome o relacionándome un poco a través de voluntariados con los museos y así fue Mm. investigando distintos museos, porque hay museos públicos, que es donde yo en estos momentos trabajo, pero también hay museos privados, hay museos comunitarios, que ahí es más bien la comunidad la que se hace cargo, que quizás no es tanto a veces un trabajo en sí, pero uno se va relacionando con otras personas y pueden levantarse proyectos. Entonces, eso, o sea, el camino, quizás un mensaje importante que yo les daría es que busquen posibilidades que no se cierran solo a un camino, sino que prueben, atrévense a probar otras posibilidades para que después tengan la posibilidad de decidir en dónde se sienten más cómodos, en dónde les hace más sentido su desarrollo profesional. Ok. Bueno, ya saben, chicos, ahí tienen un dato, digamos, empleospúblicos.cl, la posibilidad de explorar otras opciones laborales, digamos, que en el fondo también son parte
del gran sistema educativo que tenemos, porque nosotros tú estás trabajando en una, podríamos decir, en una instancia de educación, no sé si es lo correcto decirlo, pero informal, no es parte del sistema escolar de lo que es la educación formal, pero también es un espacio de formación importante, digamos. Mira, ahora vamos a pasar, dejar un poquito el tema de la trayectoria profesional, cómo llegaste tú a ser encargada de educación del museo. Vamos a hablar un poco de la educación patrimonial y museística. La pregunta, yo sé que tienes preparada algunas diapos sobre este tema. Entonces, la pregunta, digamos, en este ámbito de la educación patrimonial y museística sería que tú nos pudieras responder qué rol cumple la educación en un museo y cómo se diferencia de la enseñanza escolar, digamos. Cómo se diferencia, pero también yo podría agregar y cómo se complementa, ¿ya? Porque al final estamos hablando de manera global de un sistema educativo que tiene estas distintas instancias. Esa sería la consulta. Ya, voy a empezar a compartir. Es una pequeña presentación, es solo para que tengamos un apoyo visual. Ya, me dicen si se ve. ¿La ven ahí? Sí, se ve, se ve. Ya, bueno, en este caso tenemos que hablar de educación no formal. Ya, ese es el término correcto cuando Mm, hablamos de educación en museos, en espacios culturales, en galerías de arte, en todo lo que sea más fuera del sistema educativo tradicional o formal que existe. ¿Ya? En ese sentido, podríamos definir a qué se refiere esto, ¿cierto? Bueno, esto es solo una ayuda, ¿cierto? ¿Qué es la educación formal y qué es la educación no formal? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la educación formal es aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad de los procesos educativos y facilitan la continuidad del mismo. Esto se refiere a lo que ustedes han estudiado, ¿cierto? Principalmente en su carrera profesional, en la carrera de pedagogía que tiene que ver a este sistema, este entramado de, el Estado, ¿cierto? Que estructura la educación por niveles, desde la educación inicial, ¿ya? Que inicia en los jardines infantiles, ¿cierto? En prekinder y kinder, después en los colegios de educación básica, que continúa, ¿cierto?, en el desarrollo desde la infancia a la adolescencia por la educación media y finaliza, podríamos decirlo, en la educación superior, que es la que más están viviendo en estos momentos los estudiantes de la carrera, ya que es una educación profesionalizante, ¿cierto? En donde nos ayuda después laboralmente a desarrollarnos y ahí van ligados ciertos conocimientos según las asignaturas, niveles de desarrollo, actitudes, habilidades, en fin, es todo un entramado, ¿cierto? Que va de un paso a la vez, es como una escalera, ¿cierto? Desde la educación inicial, después pasamos a la educación básica, la educación media, la educación superior, etcétera. ¿Ya? En cambio, la educación no formal es cualquier actividad educativa organizada fuera de este sistema formal establecido, ¿ya? Que no nos da posibilidades a acceder a un certificado o a un grado, ¿cierto? Y que opera independiente o como una parte importante de una actividad más amplia. O sea, está ligado, son los procesos de aprendizajes que se ligan a otras, otras finalidades y en otros espacios distintos a la escuela. Esto no significa que sea informal, en el sentido de que no es algo que no tenga objetivos o que no esté estructurado en el sentido de una planificación, por ejemplo, sino que toda la educación formal también tiene objetivos claros, ya tiene ahí un qué, un para qué, un por qué.
pero está orientada más bien a servir a usuarios y objetivos de aprendizaje identificables, o sea, em, talleres, visitas mediadas, material educativo, recursos didácticos que uno pueda hacer. Cuando uno va a una exposición, por ejemplo, ve paneles de información, todo eso es parte de la educación no formal, ¿ya? Y en el caso de mi trabajo, ¿ya? El área educativa del Museo Regional de Rancagua, su objetivo es propiciar espacios de diálogo entre las comunidades y las colecciones que el museo resguarda. O sea, en este caso, nosotros, aquí el área educativa es un nexo entre estos conocimientos teóricos un poco a veces áridos que tienen que ver con la historia, con el arte, con el patrimonio, y cómo acercarlos, cómo acercamos esos conocimientos teóricos áridos a personas que a lo mejor su nivel de educación no es el más desarrollado. Podemos relacionarnos con personas, como les dije, infancias, estudiantes sí, en distintos niveles, personas adultas, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. O sea, el área educativa en los museos o en los espacios culturales es un espacio de diálogo entre estos grupos o estas comunidades y los objetos, los bienes patrimoniales en este caso que el museo resguarda. ¿Ya? El museo tiene la característica de regional, por lo tanto, en las colecciones del museo hay arte, hay bienes patrimoniales ligados a eventos históricos, hay patrimonio cultural inmaterial, tradiciones, festividades religiosas, un sinfín. Hay una variedad de temáticas que se tratan, entonces el objetivo principal del área es desarrollar programas educativos y de mediación. Ahora voy a explicar a qué me refiero con esto, ¿ya? Que den a conocer, que tiene que ver con el objetivo del museo, que den a conocer y difundan los distintos modos de vida que han convivido, en este caso, en la región de O'Higgins, y su historia local, el territorio, la memoria, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los lineamientos de trabajo que desarrollamos aquí en el museo? Son principalmente tres, ¿ya? Que a lo mejor les van a hacer sentido porque tienen que ver mucho con, o van dialogando con lo que hace un profesor en el aula también, ¿ya? El primer lineamiento es diseñar, planificar e implementar programas educativos destinados, aquí tenemos la vinculación con el sistema formal, con establecimientos educacionales, instituciones y agrupaciones sociales. O sea, no nos quedamos solo con el sistema formal, sino que nos vamos relacionando con los distintos entes que existen en la sociedad. En segundo lugar, desarrollamos actividades asociadas a procesos de alcance de calidad de la institución. Eso también pasa en los sistemas, en los establecimientos educacionales, que ahora ya voy a explicar a qué me refiero. Y por último, compartir y generar conocimientos para potenciar buenas prácticas y apoyar el desarrollo de proyectos. Ya, estos son los lineamientos principales que trabajamos en el área educativa. Y ahora les explico de qué va cada uno. Bueno, diseñar, planificar e implementar programas educativos. ¿A qué me refiero con esto? Se refiere a todas las experiencias e instancias en que nosotros desarrollamos un diálogo con las comunidades y esto va desde las visitas guiadas, que es un término que ya no se utiliza mucho, esto de que uno va hablando todo el tiempo y las personas están pasivas, ¿cierto? Escuchándonos. Bueno, eso de la visita guiada ya se está perdiendo un poco. Se busca más bien visitas mediadas, en donde uno va tratando de apoyar a los usuarios que están aquí, que visitan el museo, pero también van dialogando con ellos, haciéndoles preguntas, haciéndolos reflexionar. Eso por un lado. También tenemos recorridos virtuales, ya que esto implica todo un trabajo previo, o sea, preparación de, por ejemplo, de los guiones museográficos que se van a usar para elaborar un recorrido virtual con la tecnología, con todo esto, ¿cierto? En 3D. Talleres,
charlas, material didáctico que también utilizamos mucho en los profesores, ¿cierto? En el sistema formal. Pero en este caso, todas estas actividades están pensadas en la diversidad de públicos que visitan el museo. Guías de trabajo, que estas principalmente se utilizan cuando va un, no sé, un quinto básico, por ejemplo, que está viendo el periodo colonial. Esas guías de trabajo ayudan a recorrer estos espacios, las salas, etcétera, ¿ya? Pero también buscamos instancias en donde podamos difundir y valorar el patrimonio cultural y natural que existe en la región de O'Higgins. Entonces, podemos desarrollar talleres, charlas que se vinculen, por ejemplo, con arqueología, con paleontología, con expresiones artísticas que existan, con arquitectura, con estética, en fin. A eso se refiere esta parte, ¿ya? Y vamos desarrollando actividades diversas según las necesidades de los grupos y también de los elementos que nosotros vamos a identificando que se van solicitando más según los usuarios, ¿ya? En segundo lugar, nosotros también en el área educativa desarrollamos actividades asociadas a procesos de alcance de calidad de la institución. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero por ejemplo, a los objetivos que se establecen anualmente, metas institucionales, por ejemplo, cantidad de personas, ¿qué es lo que vamos a hacer en el año? Por ejemplo, encuestas, estudios sobre la experiencia usuaria, quiénes personas nos visitan en el museo y cómo podemos hacer su experiencia mejor, por ejemplo, que hay que ir mejorando. Por ejemplo, planes de gestión institucional, que también se utilizan mucho en los colegios, en donde se hace el plan de mejoramiento educativo, el PME. Nosotros también lo vamos evaluando anualmente, por ejemplo, y el área educativa también contribuye en ello. Eh, Solo por darles un ejemplo, entre el 2022 y el 2024 desarrollamos la planificación estratégica del museo y el área educativa lideró ese proceso. Y a partir de eso, por ejemplo, se establecieron las líneas de trabajo para esos 3 años, del 2022, 2023, 2024. También podemos ayudar o contribuir tanto con insumos para estudios, ya sea a nivel de la Subdirección Nacional de Museos, como a nivel interno, para que podamos conocer quiénes nos visitan y cómo podemos mejorar nuestros servicios a esas personas que nos visitan y a los no públicos también, porque tenemos que tratar de cómo llegamos a las personas que no nos visitan aún. Y por último, también tenemos un elemento que es uno súper importante, que tiene que ver el compartir y generar conocimientos para potenciar buenas prácticas y apoyar el desarrollo de proyectos. Esta es la parte quizás más flexible del área educativa en el museo, porque aquí podemos colaborar con distintos organismos. Tutorías de práctica. Por ejemplo, nosotros recibimos estudiantes en práctica, hemos recibido de turismo, de educación parvularia, adaptaciones de exposiciones, lo que aquí menciono como curaduría de exposición permanente y temporal, se refiere a que se hacen adaptaciones a los textos de las exposiciones para que tanto una persona que está recién, por ejemplo, aprendiendo a leer, pueda entenderlo como una persona adulta mayor, o sea, que los textos sean entendibles para todas las personas o la mayor parte de las personas, ¿cierto? También hay actividades de vinculación con el medio, que es muy similar a lo que hacemos aquí, o sea, cómo podemos apoyar a las personas que requieren nuestro servicio, nuestra ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una asesoría que se hizo a un liceo de Rengo, que es un liceo muy antiguo, entonces ellos tienen un archivo escolar
y ellos querían conservar ese archivo, o sea, mantenerlo en buenas condiciones para que otros estudiantes más a futuro pudieran también consultarlo. Y nosotros fuimos a hacerle un taller de conservación preventiva. Ahí está Francisco en la foto explicando un poco en cómo mantener y cuidar los libros de clases de hace algunas décadas. Prácticas escolares como prácticas para educación técnico-profesional y educación profesional también, y las curadurías que ya les mencioné. Así también, en el área educativa, no solo nos dedicamos a hacer visitas mediadas, a recibir a colegios, a grupos de adultos mayores o educación especial, sino que también nosotros investigamos nuestras propias prácticas educativas. Y en ese sentido, debo decirles que el área educativa es eh, muy amplia en el sentido de que se desarrollan investigaciones. Acá tengo dos imágenes que orgullosamente les puedo decir que este año hicimos una publicación a partir de una investigación de una práctica que se llama Arte de Emociones, que es un taller que vengo desarrollando hace alrededor de 2, 3 años, y se desarrolló toda una investigación a partir de ese trabajo, de esas prácticas que fuimos desarrollando con estudiantes de segundo ciclo y educación media. Y a partir de eso se publicó un artículo, o sea, se hizo toda una investigación al respecto. Así también el área educativa, si es que se identifica alguna falencia, por ejemplo, de información, también podemos desarrollar proyectos culturales y patrimoniales, en donde este año, junto a Francisco, que sale ahí en la foto, nos adjudicamos un fondo para apoyar una investigación patrimonial sobre las infancias en el museo, que es un tema que, por ejemplo, en la exposición actual no se trata. No se habla de las infancias, siendo que la exposición permanente del museo habla sobre el periodo colonial, proceso de independencia, pero no se trata a las infancias como sujetos históricos, están invisibilizados. Entonces, a partir de esa falencia, por ejemplo, nosotros estamos en estos momentos investigando, desarrollando investigación patrimonial sobre nuestras propias prácticas y sobre el cómo el museo transmite información en sus exposiciones, porque el museo también es un dispositivo de transmisión de conocimiento, a pesar de que sea educación no formal. Al igual que la escuela, al igual que los medios de comunicación, también son fuentes de información que la mayor parte de la ciudadanía tiene posibilidades de acceder. Entonces, el área educativa, como pueden darse cuenta, no solo educa en un sentido más tradicional de pasar un contenido, de dar un conocimiento en sí, sino que tiene muchas tareas y es muy flexible. Y respondiendo al complemento que hizo Carlos sobre su pregunta, si se vincula o no la educación formal con la educación no formal, sí se vinculan, dialogan constantemente, porque eh, suele pasar, ¿cierto? Que los profesores llevan a estas salidas pedagógicas a los museos, ¿cierto? Pero no es una relación direccional de un lado, sino que también los museos se van nutriendo de la educación formal, en el sentido de que se van generando espacios de escucha. De escucha de las necesidades de que tienen los profesores, los estudiantes, y se van generando diálogos en estos espacios. La educación no formal es una herramienta que se utiliza en la educación formal, pero también la educación formal en los museos, la educación no formal en los museos es un espacio de aprendizaje flexible, que no nos lleva, ¿cierto?, a tener un certificado, pero que es un espacio en donde nosotros podemos aprender abiertamente
Lo lindo de la educación no formal, lo veo desde mi experiencia, es que tú puedes aprender, sorprenderte, hacer que el museo sea un espacio gratificante para las personas, un espacio seguro, un espacio de bienestar en una sociedad en que la salud mental en estos momentos está muy afectada. Eh, y eso es lo interesante del museo, que es un espacio en donde todos podemos aprender, independiente de nuestro nivel educativo. Eso, Carlos. No sé si respondí completamente a tus preguntas, pero quedo con esa reflexión. Voy a dejar de compartir para poder ver mejor, mejor verlos a ustedes. Correcto, gracias, Nadia. Sí, por supuesto, digamos, fue muy detallada tu exposición, respondiste a las preguntas, cuál es el rol educativo que cumple el museo dentro de esto, de esta área que se llama la educación no formal, que suena, claro, suena como extraño. Suena, yo Claro, entiendo el concepto, pero suena como, claro, cuando alguien dice que es algo no formal, es como que, claro, como que no como tiene que fuera informal. estructura, que no tiene forma, claro, que fuera informal. Pero tú nos explicaste muy bien que sí, que tiene forma, que tiene una estructura, que tiene objetivos, que tiene un sentido, etcétera. Ya, y que se complementa muy bien ya con lo que conocemos como la educación formal, que es el sistema escolar, básicamente, ya, el sistema escolar. Eh, vamos a pasar ahora a otra área también para seguir conociendo tu experiencia. Bueno, yo creo que esta pregunta, digamos, la puedes responder brevemente porque ya has dicho cosas, digamos, en relación a lo siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que tú has enfrentado al ejercer esta labor pedagógica fuera del sistema escolar, ya que cuáles han sido esos desafíos y qué oportunidades has descubierto en el camino? ¿Te puedes referir brevemente a eso? Sí, bueno, trabajar en museo ha sido bien desafiante y bien gratificante a la vez, ¿ya? Porque constantemente estás en diálogo con usuarios, con personas que a veces van a visitar el museo solo porque estaban pasando por ahí cerca y se dieron cuenta que es un museo. Son personas muy agradecidas, dispuestas a conversar y donde vas construyendo significados en conjunto, vas construyendo información. Es súper interesante. Eh, bueno, fuera del sistema, también se da mucho el ir aprendiendo. Estás constantemente aprendiendo cosas nuevas sobre temas nuevos. Por ejemplo, yo soy profesora de historia de formación, pero también he tenido que aprender, por ejemplo, sobre arte, educación artística, cosas que nunca en mi vida pensé que iba a tener que aprender a hacer, a entender lenguajes artísticos, significados, hacer manualidades, etcétera. Y creo que trabajar fuera del sistema escolar me ha hecho ser muy flexible, es estar siempre dispuesta a aprender cosas nuevas y ser humilde en ese sentido, porque nosotros no lo sabemos todo. Creo que es importante eso y estar constantemente desafiados a conocer el territorio en donde se encuentra el museo, pero también la región, a tratar de conocer las diferencias culturales, el patrimonios culturales inmateriales, la presencia indígena en la región, que muchas veces está invisibilizada aquí, por lo menos en la región de O'Higgins, monumentos, un sinfín de cosas. O sea, lidiar con, o sea, no es la palabra lidiar, sino que relacionarte, por ejemplo, con personas extranjeras, con personas adultos mayores que siempre están dispuestos a contarte sus experiencias de vida. También a desarrollar proyectos. Creo que una cosa que quizás en la carrera en mi momento no se desarrolló mucho fue eso, o sea, aprender a desarrollar proyectos, gestionar proyectos desde cero. em, en fin, o sea,
Es mucho, es mucho. Yo creo que lo que podría rescatar y es siempre estar dispuesto a autoeducarse, a Ujú. perderle el miedo al intentar. Y eso, más que nada, o sea, la oportunidad de estos espacios se relaciona con, con los colegios y se relaciona con diversas organizaciones que existen en la sociedad. Juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, en fin. Creo que ese es el mayor desafío de desarrollarme profesionalmente en este espacio, que tienes que estar dialogando con la Sí. diversidad de la sociedad y estar dispuesto a aprender también constantemente y estar dispuesta también a adaptarse a los cambios en una sociedad Sí. líquida. Sí, respecto a lo que tú has dicho, por supuesto, el aprendizaje nunca se detiene, digamos, siempre hay que estar aprendiendo porque el mundo va cambiando cada vez, digamos, somos más complejos y más diversos. Bien, mira, ahora quería llevarte a otro, antes de hacer el cierre, digamos, porque ya ir, digamos, de alguna forma llegando al cierre de esta conversación. Respecto a que tú pudieses dar tu opinión y un poco conversar sobre lo que ha sido o fue tu formación acá en la Universidad de Valparaíso, específicamente en la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Porque es importante, digamos, tener la mirada, tener la perspectiva en este caso tuyo como ex alumna que te formaste acá, y nosotros recoger, digamos, de alguna forma también tus impresiones para, obviamente con el ánimo de poder mejorar lo que nosotros estamos entregando, ¿ya? Es importante que siempre nos estemos retroalimentando sobre todo de nuestros egresados. Entonces, las preguntas van ahora en- enfocadas a este tema. Eh, son tres preguntitas, pero voy a tratar de hacerlas una, ya para no... por un lado, preguntar cuáles son los aspectos, digamos, que tú puedas mencionar, a los aspectos más relevantes de tu formación profesional que te han aportado a tu desempeño actual, ya, digamos, específicamente a tu trabajo ahora en el museo. ¿Cuáles son los aspectos, digamos, que te han aportado a tu desempeño actual? Eh, por otro lado, digamos, esa sería como la parte positiva, y por otro lado, ver también qué falencias o qué obstáculos de tu formación universitaria eh, han gravitado o han influido en tu desempeño actual. Y por último, como síntesis de esas dos preguntas, digamos, las repito, ¿qué ha sido lo más importante de tu formación profesional, en tu desempeño actual? Y por otro lado, cuáles han sido las falencias, obstáculos de esa formación para el desempeño actual? Y por último, cerrar diciendo, ¿qué crees tú que deberían o cómo deberían mejorar los currículums de formación inicial docente, desde tu experiencia? Bueno, yo me titulé hace 8 años, así que como dije al principio, la formación actual de la carrera es muy distinta a la que yo experimenté. Creo que una fortaleza que tenía la carrera en ese entonces era la sólida formación teórica en historia y en disciplina pedagógica, ¿ya? Tenía muchos cursos relacionados con eso, había eh, cursos que nos posicionaba a nivel disciplinar de la historia y las ciencias sociales muy fuerte y también con la pedagogía, con conocimiento sobre didáctica, sobre gestión administrativa de las áreas, etcétera. Y hay algo que es muy de profesores, que es la planificación, plantear objetivos de aprendizaje, etcétera,
que me ha servido como un conocimiento transversal, o sea, para la planificación, por ejemplo, de actividades, ya sea de proyectos, de el desarrollo, por ejemplo, de proyectos, plantear un objetivo general, específico, considerar recursos didácticos, económicos, humanos, para desarrollar un proyecto, una actividad. Las etapas de desarrollo, que es algo también que usamos harto en la planificación, el inicio, desarrollo, conclusión. em, en fin, todo eso yo creo que me ayudó mucho y me sigue ayudando como un conocimiento transversal para el desarrollo de los diferentes ámbitos que tiene la labor educativa en el museo. También valoro mucho que, bueno, la malla curricular que yo tenía, que yo cursé, tenía un acercamiento, una primera práctica profesional bueno, no era práctica profesional como con ese nombre, pero Mm. era un primer acercamiento al aula, desde el primer año. Entonces eso hacía que uno se aterrizara así desde primer año de universidad al mundo real, al mundo laboral. O sea, tomar conciencia de que te estás formando para ser profesor en ese momento y poder conectar estos conocimientos teóricos que a veces son tan complejos con la realidad práctica en el aula. Creo que eso valoro mucho de la universidad y de mis años en formación. Ser muy consciente y reflexivo sobre la práctica pedagógica en estos contextos y el diálogo que tenía lo formativo y lo teórico a lo práctico. Una falencia que, como estábamos hablando antes, ya identifiqué, es que en mi formación no teníamos cátedras sobre patrimonio, sobre educación en contextos no tradicionales o no formales, es cierto, y gestión de proyectos. Yo creo que en su momento fue una limitante para mí, una falencia, pero que después en el camino profesional uno va subsanando esas falencias. O sea, de a poco en la práctica vas aprendiendo a hacer cosas nuevas, a, a desarrollar habilidades también. Eh, y, y en ese sentido creo que ahora está bien la carrera, en ese sentido que están abriéndose, se está haciendo esa apertura hacia otros ámbitos de desarrollo profesional. Y, y la tercera pregunta era, ¿me recuerdas, Carlos? Sí. Bueno, yo creo que la respuesta está un poco implícita, que tiene que ver Ujú. con cómo mejorarían los currículum de formación inicial. ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué contenidos, digamos, podrías tú? Me imagino que por el lado del patrimonio. O sea, es que como estoy trabajando en este ámbito, Sí. yo le daría sí, mucho espacio al ámbito patrimonial, ¿cierto? Pero creo que algo que sería súper interesante es ampliar la mirada sobre la innovación en aula vinculada a la tecnología y su uso responsable. Yo creo que ahora los estudiantes son muy dependientes de la tecnología y que quizás ahí podríamos no sé, hacer un taller, algo que pueda trabajar eso. Por otro lado, también creo que rescato la experiencia de otra universidad, que es la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Chile, que me tocó Mm. guiar prácticas profesionales en ese ámbito. Y ellos tenían un módulo que era de práctica de educación en espacios no tradicionales que precisamente eran museos, en aulas hospitalarias, en otros contextos, o sea, fuera del jardín infantil o del colegio. Y creo que es súper interesante hacer ese vínculo, porque ya llevas la práctica o posicionas a estos profesores en formación fuera de lo que es el sistema educativo formal. Creo que sería súper interesante quizás tener un módulo en ese sentido, en donde los estudiantes puedan explorar.
otro espacio de desarrollo profesional. Quizás en editoriales, como te decía, porque los textos escolares no nacen de la nada, sino que hay profesores Mm. también que toman decisiones respecto a cómo se presentan los contenidos, por ejemplo, qué preguntas o actividades van ligadas en los textos escolares, un sinfín. O sea, hay muchos ámbitos en donde uno puede trabajar. Por ejemplo, también los departamentos municipales de cultura y patrimonio, que ahora, por lo menos acá en la región de Higgins, todas las 33 comunas tienen un departamento de cultura y patrimonio en la municipalidad. Entonces, ahí hay mucho campo que quizás sería muy interesante comenzar a posicionar. Desde la formación, desde los profesores, porque sí, como para redondear, los profesores no solo se limitan a hacer clases en aula, sino que hay muchos espacios en donde se puede educar. Y creo que eso es súper relevante. Eso, Carlos, Ya, muchas creo que gracias. respondí ya Sí, toda tu pregunta. Sí, de todas maneras, yo creo que bueno, hay una pregunta, una reflexión final, pero yo creo que ya por la hora también el tiempo, yo preferiría dar paso a unas consultas que hay ahí en el chat, mm, eh, porque yo creo que la respuesta, digamos, a la reflexión final ya la has dado. O sea, la reflexión final apuntaba a cómo ha transformado tu experiencia en el museo, digamos, tu visión sobre la enseñanza de la historia y el impacto en en la formación ciudadana, en la ciudadanía, perdón. Eh, bueno, no sé si quieres decir una frase final o un cierre para después pasar a las preguntas sobre este tema, ¿ah? Como especie de frase final o colofón de tu experiencia en el museo sobre cómo ha transformado tu visión de la enseñanza de la historia. Sí, creo que estos 5 años trabajando en museos me ha permitido entender, vivenciar, ¿cierto? Que las personas no solo aprenden en la escuela, sino que se puede aprender y se puede hacer entretenido también en los procesos de aprendizaje en otros rincones, utilizando otras herramientas, otras interacciones que no estén estructuradas en esto que es la escuela. El aprendizaje está en otros espacios, puede ser divertido, puede ser de disfrute, pueden ser espacios que contribuyan al bienestar de las personas, independiente de su condición sociocultural, económica, etcétera. O sea, creo que el museo me ha permitido eso, ampliar la mirada y entender que la educación no es solo una nota, no se acaba cuando tú terminas el colegio, sino que toda la vida es un proceso de aprendizaje. Eso, más que Muchas nada. gracias. Mira, tengo dos preguntas. Bueno, antes de pasar a las preguntas, porque ya lo he puesto 2 veces en el chat, recordarle a los estudiantes que por favor se inscriban en la lista que les envié, que está en el chat, porque veo muchos más y hay solo siete inscritos. Ya les pido por favor que puedan completar la lista de asistencia. Bueno, dicho eso, pasando a las preguntas, tenemos una primera pregunta de Karina. Pregunta sobre si los museos o hay un espacio dentro de los museos para trabajar lo que es la gamificación o el uso de juegos o videojuegos para enseñar historia. Eh, y si no es así, ella pregunta si tú tienes alguna referencia de dónde se trabaja eso. En los museos hay una experiencia bien interesante que se lanzó el año pasado, que es los compañeros del Museo Histórico Nacional hicieron un juego que se llama algo así como Arma tu Expo o Hagamos una Expo, algo así. Y sí, poco a poco los museos también tienen espacios para poder enseñar la historia, no solo con una exposición o una visita guiada, como les decía, en el desarrollo de este conversatorio, ¿cierto? Eh, Se desarrollan recursos didácticos.
diversos, o sea, lo que tú te puedas imaginar, desde esculturas, por ejemplo, no sé, de aves, a juegos de mesa, a realidad virtual. Ya, yo trabajé durante, bueno, en el proceso de pandemia, ¿cierto? Hicimos un recorrido virtual y se dieron experiencias de uso de juegos y de videojuegos, o sea, súper rudimentarios, eso sí, obviamente en base a lo que se tenía disponible, pero sí, hay experiencias, por lo menos acá en Chile, se está empezando a trabajar un poco eso. Y conozco, por ejemplo, la experiencia, como les decía, de los compañeros del Museo Histórico Nacional, pero creo que es un campo en desarrollo. Creo que estamos recién explorando estas nuevas miradas y con el avance de la tecnología probablemente después sea un nicho importante en los museos, porque las exposiciones poco a poco también van incorporando estos tics, estas pantallas y cosas más interactivas. Ok, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta y una pregunta de Azucena Olivares. La Azucena pregunta a lo que tú llamas educación no formal. Dice, ¿puede ser una ramificación de lo que se denomina currículum oculto? Eh, no sé, como para ayudar un poco a la respuesta, el concepto específico de currículum oculto tiene que ver con la educación formal, que es la parte que tiene que ver con los valores, las costumbres, las normas, la forma de ser, lo que no está escrito en el plan de estudio formal, digamos, en el currículum formal. Pero a eso se refiere a lo oculto y yo creo que sí hay una relación, claro, que hay con la educación no formal, porque obviamente también existe esta complementariedad, porque en la educación no formal también aprendemos también de valores, de normas de conductas, de formas de ser. No sé si tú quieres agregar algo, pero yo puedo orientar diciendo eso, que el concepto de currículum oculto se usa específicamente, o sea, está dentro de lo que es la educación formal. Ahí se le llama a toda esta parte que no está escrita, repito. No obstante, lo que la relación es esa o la complementariedad. Eso que es el currículum oculto también lo podemos aprender en instancias no formales. Sí, complementando a lo que dice Carlos, los museos no son espacios neutrales, así Mm. que tenemos que tener en claro que así como en el sistema formal se educa o se transmite información de cierta manera o con ciertos matices, en los museos también, ¿ya? Los museos tienen guiones museográficos, tienen relatos museográficos que es una manera de cómo se muestra la historia. Entonces, ahí hay decisiones que a lo mejor para una persona no experta en el tema pueden solo recepcionar esa información y quedarse con esa información. Los museos no son espacios neutrales y como les digo, hay una manera de enseñar o de transmitir información con ciertos matices y yo creo que sí se relaciona un poco con esta idea del currículum oculto, pero los museos, ya en la museografía, o sea, perdón, en la museología más contemporánea, eso se explicita, ¿ya? Así que po- sí se relaciona un poco a lo a esto del currículum oculto, pero poco a poco los museos también van siendo sinceros en el sentido de cuál es el foco que tiene de la información que está entregada. Así que eso. Muy bien, muchas gracias, Nadia. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, digamos, y formador para nuestros estudiantes también escucharte a ti, que además tienes una cercanía etaria con ellos, ¿ya? Y yo creo que es como un faro de esperanza, digamos, y ver que a veces los que somos profesores de repente tenemos una visión un poquito a veces pesimista de lo que es la labor docente. Cada vez hay menos personas que se interesan por estudiar las pedagogías, las distintas pedagogías, pero vemos que es una carrera, digamos, y una formación que puede ser muy versátil.
¿ya? Y nos puede, digamos, abrir caminos en otras áreas. Además que yo creo que eso de la falta de versatilidad en los caminos profesionales tiene que ver un poco también con nuestra sociedad. Aquí yo creo que nuestra sociedad en general, si nosotros conocemos otras sociedades, son mucho más abiertas, ¿ah? Y de repente podemos encontrar como presidente de una empresa o director de una empresa en otro país a un filósofo, a un historiador, y aquí en Chile no, tiene que ser un ingeniero, tiene que ser un ingeniero industrial, tiene que ser un comercial. Bueno, Chile somos muy, digamos, encasillados en eso, creo yo. ¿Mm? Pero bueno, cada vez la sociedad está diciendo que estamos, cada vez parece que estamos caminando hacia valorar más las habilidades blandas. Yo creo que las habilidades blandas son un baluarte que debemos tener los profesores y las profesoras. Creo que es una profesión que nos da muchas instancias para poder desarrollar esas habilidades y que creo que en el futuro, sobre todo ahora con el desarrollo de las tecnologías, ahora la inteligencia artificial y todo, hay muchos trabajos que se van o muchas actividades que se van a automatizar, pero la parte humana no se puede automatizar. Y ahí están las habilidades blandas. Entonces esas capacidades son las que probablemente van a necesitar desarrollar más las personas, sobre todo las que van a estar en cargos directivos, van a tener a cargo grupos de personas. Bueno, por mi parte, yo no sé, Marcela, profesora Marcela, ¿usted quiere comentar algo o No, Nadia, cerrar con algo? yo quería hacerle una pregunta, Nadia, que puede ser Dale. interesante también. ¿Ustedes desde el museo realizan también algún tipo de presentación a distancia? O sea, que no sea presencial, porque yo he visto en la actualidad, obviamente, los grandes museos, prácticamente uno puede volar por dentro. No, no estoy pensando en eso que es tan complejo y que requeriría un costo impensable. No, algún tipo de otra actividad lo pienso para, por ejemplo, nuestros propios estudiantes. Nosotros tenemos un profesor que está haciendo clases de patrimonio. Si es que es factible alguna actividad un poco más profunda, donde tú ya no hables de tu experiencia profesional, sino por esta vía, hablar tal vez de algunas de los objetos de valor que tienen o las iniciativas que promueven desde el museo. Porque otra pregunta, ¿el museo en el que trabajas es histórico estrictamente o mezcladito así general? Ya, sí, respecto a su pregunta, el museo tiene un recorrido virtual. De hecho, no solo el museo, sino que existe una página que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero es como recorridos virtuales, museos, Chile, algo así, o patrimonio virtual. La verdad que no me acuerdo. Después le puedo enviar el link. Pero durante la pandemia, la mayor parte de los museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural generaron sus recorridos virtuales que muestran la exposición permanente, o sea, la exposición que está años, ¿ya? Nosotros como área educativa tenemos ese espacio y de hecho hacemos recorridos virtuales apoyándonos en ese recorrido, o sea, vamos dialogando y vamos mostrando ciertos espacios y lo tenemos como servicio educativo a disposición del profesor que quiera hacer uso de él, ¿ya? Así que está esa posibilidad, ¿ya? Mm, Nosotros también hacemos, bueno, va a depender del tipo de temática. A veces se hacen también charlas o a distancia se pueden hacer o presenciales también. Bueno, va a depender el contexto territorial, ¿cierto? De lejanía que tengamos. Pero se hacen también. O sea, en el museo, bueno, estoy yo como encargada de la educativa, pero también está, por ejemplo, el encargado de colecciones, que es conservador, restaurador de profesión. Tenemos al director, que es arqueólogo. Entonces hay otras profesiones también que van dialogando y yo, bueno, les hablé solo del área educativa, pero el área educativa va dialogando con estos otros profesionales también. Entonces ahí se puede hacer una charla o algo dependiendo de las mm, posibilidades.
¿Ya? Y respondiendo a la pregunta de Marcela, que me dice si el museo es solo de historia, bueno, el museo está compuesto de dos casas declaradas monumentos nacionales del periodo colonial, ¿ya? Y el museo tiene la característica de ser museo regional. ¿A qué se refiere esto? En que intenta dar cabida a todos los modos de vida o a la mayor parte de los modos de vida que han convivido en la región. O sea, nosotros tenemos exposiciones de bellas artes, tenemos objetos de historia ligados con el periodo colonial, con el proceso de independencia, tenemos eh, objetos de artesanía. En la región de O'Higgins se desarrollan muchas tradiciones, muchos oficios, ¿ya? Y también damos cuenta de esos, de los herreros, de alfareros, orfebres, entre otros. O sea, la colección del museo es diversa porque trata de dar cabida a la diversidad territorial de comunidades que existen en la región. También tenemos objetos arqueológicos, paleontológicos, en fin. Es un museo regional, entonces intenta dar cabida a toda la diversidad de patrimonios que existen en la región. Ah, Así que Mm. si bien está en una infraestructura histórica, ¿cierto? Tiene otros temas, o muchos temas en realidad, Mm. que ahí vamos desafiándonos y nos vamos tratando de informar también. Por lo mismo lo que los comentaba, yo soy profesora de historia, pero tengo que saber de muchas cosas también Sí. ah, aquí en mi labor. por supuesto, pero qué buenos Eh, datos nos diste. Ahí yo vi que Carlos en el chat, sí, lo digo para los parece, estudiantes, Y ahí lo publicó encontró. el... ese es Sí, verdad. ese, Ese, sí, ese, que no me acordaba la página. Ahí Uh, pueden viajar a los distintos museos y sitios de patrimonio mundial que están reconocidos por la UNESCO en Chile. Bueno, está el Hammerstone, creo que no, si no me equivoco. mm, Está Sewell, su- eh, la iglesia de Chiloé, la momia sí, Chinchorro, hay un sinfín sí. ahí, tienen entretención y lo pueden usar también como recurso didáctico para algún tema en particular que quieran tratar en clase, cuando ah, hagan sus prácticas o si están en práctica. Todo sirve. por Sí. supuesto, me parece una un súper buen dato, pero además siendo prácticas, porque tú estás en Rancagua, no estás en Moscú. Sí, Oye, sí, perdona, Marcela, yo voy a agregar algo y iba a decir, tú Rancagua hasta 2 horas de acá. sí. ¿Ah? Podríamos ir a hacer un recorrido histórico. La Ah, ciudad es una ciudad histórica, tiene muchas cosas. La mm. Así batalla de que Rancagua, así anda, que consíguete un bus, Marcela. Yo que tengo más posibilidades. Yo creo que tú tienes más posibilidades que yo. Pero independiente de eso, Mm, yo creo que los estudiantes que asistieron, es bueno que lo tengan presente. Los museos obviamente tienen un horario como de oficina, pero ¿el museo tuyo qué día cierra, Nadia? ¿El lunes o el martes o no sé? lunes y domingo. Estamos atendiendo de martes a sábado. Perfecto, perfecto. Eso es un muy ya. buen dato porque al estar en Rancagua, más allá de que virtualmente se pueden acercar por esta vía, el dato que nos dio Nadia y que lo encuentro fantástico porque además los distintos museos en Chile deben tener personas en el área de educación. Así que ahí hay una iniciativa que se puede seguir cultivando para quien es profesor y quiere innovar. Así como se puede hacer algo con el Museo de Rancagua y con Nadia, también se podrá hacer algo con algún museo del norte o del Mm, extremo sur. Y por otro lado, bueno, las posibilidades que dan las vacaciones a veces, por eso decía esto que no está en Moscú, porque claro, en Moscú es muy difícil llegar, es más caro, en fin, es más difícil, también no todos los mm, intereses. Pero Rancagua está bastante cerca. Entonces, mm. considerando que está abierto de martes a sábado, yo dejo la invitación hecha para que cuando las condiciones se den, poder asistir, ya que además, por lo que tú contaste, es muy rico en información, este panorama regional, desde lo arqueológico hasta o los oficios
le da una riqueza de lo que ofrece muy atractivo, pensando en cómo ahora debemos concebir las miradas históricas menos centralizadas, menos concentradas en lo político, y yo en eso soy muy insistente como me dedico a la historia social, y también arte, en fin. Que pueden ser, sea áreas para cultivar, como también personal, como también como profesores para innovar. Así que muchísimas gracias, Nadia, me encantó todo. No sé si Carlos quieres agregar algo. No, me imagino que el museo quedará central. Estoy pensando en la Plaza Rancagua, que es tan especial con sus cuatro salidas que tiene, ¿no? Queda central, ¿verdad? Sí, estamos a 3 cuadras hacia el sur de la Plaza de De los la, Héroes. ya, Perfecto, Sí, perfecto. ven, estamos céntricos. muy Ya, bien. y yo No, voy a seguirlo en las redes desde el instituto. Voy a buscar porque deben tener Instagram, ¿no es cierto? Yo no me he fijado si lo Sí, seguimos. Museo Regional Rancagua. Sí, Perfecto. así pasa el dato. ya. Muy bien. Instagram, el Facebook, sitio web, todo. Lo único que no tenemos es TikTok. Que Pero bueno, ya todavía no llegará. tenemos eso. Pero, Ya llegará, porque hoy en día yo he visto que el Louvre tiene TikTok, el Museo del Sí. Prado tiene TikTok, de a poco todos van mm, entrando, aplicando nuevas metodologías, si es eso, no tiene que ver con, qué sé yo, publicar cosas que a uno le parezcan que no corresponden, no va. Pero hay un lenguaje que hay que ir mm, adaptando y bueno, los tiempos a veces hacen que lo hagamos un poquito más lento nosotros. Muy bien, pues entonces concluyo, si les parece. sí. Muy bien, te agradezco muchísimo, Nadia, tu colaboración desinteresada, porque esto lo hace Nadia por amor a la carrera, más allá de que formalmente esto después se va a compartir, pero son gestos que uno debe agradecer. Además que a mí me permitió volver a verlas, yo no la veía desde el 2000, creo que 13, así que las dos, ella se ve igual de joven, tipo Dorian Gray. Yo estoy media cambiada porque Nadia me vio con el pelo largo, muy distinta. Sí. Bueno, así es la vida. Tratamos de no parecer abuelita. Ya, gracias. No, muchas gracias a ustedes, a Marcela, a Carlos, a la carrera por la invitación, dispuesto y espero que a los estudiantes les haya servido mm. este diálogo para poder ampliar un poco la mirada sobre su futuro profesional. Y nada, cuando quieran, si sale el viaje, yo lo espero. Por ahí. Encantado en Lo Rancagua. llaman. Ya. Gracias, Carlos. Chao, Nadia. Un Gracias. Chao, abrazo. gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.